Damos la bienvenida a la emisora diocesana a un invitado que repite, es un invitado que nos alegra mucho que esté con nosotros, José Joaquín O'Sanahan, y que es médico, y él mismo nos va a decir el ámbito de la medicina en el que ha estado. Muy buenas, José Joaquín. Hola, muy buenas, encantado, ¿no? Y agradecido de tener la oportunidad de estar aquí un rato con ustedes. Gracias. Mira, tú además de médico de atención primaria, que es lo más importante que se puede ser, estar ahí al pie del cañón, que todos los pacientes estamos encantados cuando el médico de atención primaria es atento y tiene tiempo y eso. Además de médico de atención primaria, nosotros te solemos invitar porque tienes una visión un poco más cercana a la política, a la planificación, a la sanidad de manera vista de manera global, ¿no? ¿Te has dedicado a eso toda la vida? Sí, sí, realmente yo he ejercido como médico de familia, también en salud pública y en todo el tema, sobre todo en los últimos 15 años o más, en el ámbito de la planificación, pero digamos desde una posición de la visión social de la medicina, de la salud y de la política. Y me dices que ahora se habla de sanidad colectiva, que tenemos una Bueno, visión a veces de la sanidad como mi salud, como muy particular, pero se habla de sanidad colectiva. bueno, de salud colectiva. Es un área de conocimiento y de desarrollo, digamos, de la profesional, que es una integración de la política, de la salud pública, de la planificación, de la atención primaria, de la epidemiología, digamos, desde esa visión amplia en cuanto a que no podemos separar, digamos, en el ámbito del cambio de las organizaciones y del desarrollo sanitario, no podemos separar la política de la lógica política de la lógica, digamos, técnica científica, ¿no es eso? Y digamos, en ese mundo, cuando trabajamos en planificar y en cambiar las organizaciones, tenemos que incorporar esta lógica integradora. Claro, eso se ha notado mucho en la pandemia, que es el tema de nuestra conversación de hoy. Efectivamente, yo creo que este nuevo paradigma, diríamos, que también surge desde ese espacio nuevo y desde una visión dialéctica de la planificación y de la gestión, hemos visto que la incertidumbre y el poder compartido y el conflicto forman parte del escenario en el que se ha desenvuelto y en el que se está desenvolviendo el proceso de toma de decisiones que nos están afectando directamente a nivel planetario, efectivamente. Vamos a hacer un repaso para nuestra audiencia, que no somos grandes expertos, ninguno, en ninguna de las áreas sobre las que nos bombardean en televisión. Sabemos ahora de todo, epidemiólogos, salud pública, los de las UCIs, todos, el intensivismo, tal, pero vamos a intentar una mirada global. ¿Podemos decir que llegamos tarde al problema de la pandemia? Nos dimos cuenta tarde, cuando pecamos de soberbios, cuando desde el sudeste asiático nos llegaban avisos de que había un problema serio, cuando se suspendía el mobile, ese acontecimiento, cuando yo luego lo he pensado, cómo yo pude tomarme a broma. Yo el 8 de marzo estuve bromeando sobre este asunto con unos amigos, ¿no? Bueno, pero una persona que sabe cómo son las multinacionales, se suspende el Mobile de Barcelona, ¿cómo pudimos creernos cuando la vicepresidenta dice, no, no pasa nada, no, no hay ningún problema? ¿Qué te pareció ese momento inicial? Sí, verás, diría sí y no. Yo creo que es un momento, a mí me llamó muchísimo la atención cuando empiezo a ver la movida en China, con aquella movilización de recursos de un hospital en 15 días, de una tecnología impresionante. Yo digo, uf, aquí está China entrando, digamos, en el escenario del mercado global, del mundo de la medicina, del mundo de las farmacéuticas, de la industria en este tema. O sea, está entrando en escena, ¿no? En este mundo así. Eso fue lo primero que me llamó la atención, pero un poco por dónde vienen los tiros, porque ya habíamos tenido el SARS-1, habíamos tenido el MERS, habíamos tenido estas epidemias, ¿no? En aquella zona. Y entonces habíamos tenido también la gripe A, ¿no? La gripe A con una experiencia en donde la OMS, pues yo pienso que es un organismo imprescindible, había cometido algún error.
en todo lo que fue el desencadenamiento de la estrategia de control de una pandemia también que no fue para tanto, diríamos, ¿no? Y que movilizó a mucha gente. Es más, aquí en España, bueno, en México y en otros lugares hubo al cabo de unos cuantos años, un análisis y se ha escrito bastante, no bastante, pero sobre lo que fue aquella pandemia. Y aquí en España hay algún libro muy interesante sobre qué pasó con la pandemia, con la gripe A, algo así, en donde por el que fue secretario de Estado de Sanidad en aquella época, una persona de izquierdas, del PSOE, y entonces, bueno, pues hace unos comentarios interesantes, ¿no? Después de hacer una valoración de todo aquello. Que, en fin, para ser breve, digamos, al final como que nos metieron en un lío con la fabricación de las vacunas, con el tema de los antivirales, y que sobraron muchos, y al final, bueno, pues la gripe A está normalizada. Yo creo que, y eso es una conjetura mía, que realmente, y con esto termino, el mundo científico, político, en aquel momento, desconfiaba un poco de que realmente aquello iba a ser tan grave como se decía. Y sin embargo, esto ha sido completamente diferente a la gripe A. Pero, y cuando la cosa llega a Italia, con esas políticas tan diferentes en dos zonas muy cercanas, en Lombardía, en Véneto, y se aplican políticas muy diferentes, y cuando la cosa ya está en Italia, ¿no era lógico que nos hubiéramos puesto más en guardia? Bueno, es posible, es posible. Digamos que yo creo que aquí hay una cuestión también que es la polarización política y las decisiones los pasos que había que dar en aquel momento estaban muy condicionadas también por la forma de hacer política aquí, la polarización tan brutal que había, ¿no? Y yo creo que eso ahí están, digamos, es donde se junta, ¿no? En una sala de situaciones donde se analiza todo esto, pues claro, las dudas están, y yo creo que efectivamente, yo creo que aquí, si hubiera habido un mayor consenso a la hora de afrontar este problema como cualquier otro, quizás la reacción hubiera sido anterior, un Mejor. poco anterior, sí. Lo que pasa es que una cosa es, José Joaquín, ya que hablamos de política, una cosa es el consenso y otra cosa es cuando el poder pide obediencia y solo llaman consenso a que colaboren con el poder. A mí eso me recordaba bastante a los regímenes autoritarios, ¿no? O sea, el consenso es poner todas las cuestiones sobre la mesa y estar todos al diálogo, ¿no? Aquí lo que hay es Sí, polarización, es sí. ¿Sabes qué pasa? Que no pretendo justificar nada, pero sí, yo como mental y como me lo explico, es que la presión ha sido tan brutal, la presión a nivel, digamos, internacional, y aquí, digamos, el relato de la pandemia ha sido tan radical desde el mundo estamos hablando, digamos, de democracias capitalistas con una fuerza, digamos, en fin, de un neoliberalismo brutal, pero todo lo que significa lo que le están llamando la guerra de los memes, es decir, la guerra de los medios de comunicación dominados por una determinada forma de ver las cosas, que ha sido muy fuerte. Es decir, que enfrentar ese relato con autonomía y con soberanía desde un Estado, era someterse a un riesgo muy grande. Por un lado, por lo que puede ser, digamos, la contestación política del gobierno que gobierna, sea cual sea, que en ese momento tiene que tomar decisiones muy difíciles. En aquel momento, aquel libro precisamente de José Olmos, ¿no? Del secretario de Estado, aquel de la Sanidad, lo decía, es decir, el enfrentarte y el decir que no a esto que está diciendo la OMS y a esto que está diciendo era algo muy complicado. O sea, esa es una cosa que no podíamos hacer porque te estaba sometiendo incluso a algún tipo de reclamaciones, incluso millonarias, ¿no? Y políticas muy grandes.
Pero efectivamente lo que se ha instalado es lo que tú dices. Eso es lo que tú dices, el miedo. El miedo que también se instaló en la época de la gripe A. Entonces yo creo que eso, por supuesto, que se ha instalado. Ahora, ¿quién es responsable de eso? ¿Es responsable el partido político que está gobernando? Porque el miedo yo creo que es uno de los factores determinantes de la salud y del cambio fundamental. Hablamos de que Claro. cuando tienes que cambiar, lo vemos instalado en nuestras democracias incompletas, ¿no? Como es la nuestra. Yo creo que la democratización de la democracia es un desafío que tenemos y que se nos ha puesto de manifiesto ahora. Sí, yo creo que es uno de los grandes retos. Mira, pilló al sistema sanitario español, pilló la pandemia, un sistema sanitario que ya estaba deteriorado o estaba fuerte. No, sí, sí, yo creo que eso, el deterioro ha sido muy importante, muy importante. Yo creo que no estoy hablando solamente de los recursos, ¿no? Del Producto Interior Bruto que tenemos que dedicar a la sanidad, a la salud pública, al gasto público en relación con, con el PIB, y si lo comparamos con Europa, yo creo que hemos ido retrocediendo, sobre todo desde el 2009 para acá. Y eso así, todo lo que significó el decreto del 2012, que es un misil dirigido a la línea de flotación del Sistema Nacional de Salud en España, con todo el cambio que se produce y que afortunadamente se pudo parar un poquito después de la entrada del Partido Socialista en el gobierno. Yo creo que, y ahora pues con la coalición de izquierdas que hay ahora mismo, Unidas Podemos y PSOE, con los apoyos, otros apoyos externos, yo creo que conseguimos parar el tema. Pero efectivamente, yo creo que ha habido no solamente un problema de recursos que se habla del tema de la privatización, sino yo creo que ha habido una reorientación del modelo sanitario. Es decir, nuestro modelo sanitario del Sistema Nacional de Salud, centrado en la atención primaria e integrando la salud pública, eso lleva como si esa la ley del 86 es la que justamente en 1986 la Ley General de Sanidad es la ley en fin, que institucionaliza jurídica y políticamente nuestro Sistema Nacional de Salud, pues yo creo que necesitaba ya arreglos, ¿no? Incluso en Canarias se hizo un plan estratégico en el año 2000 que se quedó en una gaveta, es decir, que había que haber puesto a punto esta maquinaria. Ha habido, yo diría, pues incluso problemas de incumplimiento de las leyes, ¿no? Bueno, hay una palabra jurídica para hablar de eso, ¿no? No es la, en fin, como quiera que sea, leyes que se incumplen, decretos que se incumplen. Es decir, yo creo que hemos tenido un retroceso y una entrada brutal de las compañías aseguradoras que están, digamos, colonizando todo ese espacio de una manera tremenda. Entonces, efectivamente, yo creo que escoge a la salud pública bastante debilitada, tanto al Sistema Nacional de Salud en general, ¿vale? A pesar de que estamos viendo que todavía vive y que yo creo que hay oportunidades, ¿no? Ahora para poder cambiar. En general, ¿tú crees que en concreto en esta pandemia debió tener más papel la atención primaria? ¿O enseguida se vio la atención primaria como un problema y que la gente ahí no pare y para el hospital? ¿O la atención primaria pudo tener un papel de seguimiento de la enfermedad con mayor papel de la atención primaria? Bueno, no me cabe duda, no me cabe duda. Pero justamente ese es el tema. Yo creo que nuestra reforma sanitaria se mueve en dos ejes principales y otros dos ejes secundarios, ¿no? Pero que son importantes. Descentralización, centralización es un eje. El otro sería público-privado, más público, más privado. Cualquier reforma sanitaria se mueve en esos dos ejes, ¿no? Más público, más privado, más centralización, descentralización. Y luego está el eje de hospital, atención primaria, ¿vale? Y en la atención primaria tenemos que colocar también la salud pública y todo lo que es la atención sociosanitaria, ¿no? Que es, digamos, lo que supone desarrollar todo ese componente comunitario. Y luego el tipo de gestión, una gestión gerencial o gerencialista y una gestión en salud, mirando hacia los resultados en salud, no solo en la eficiencia económica del sistema, que es muy importante, sino a una gestión participativa y una cogestión. Entonces, digamos que aquí nuestro modelo, en el ámbito de la descentralización, hay una descentralización, aunque yo creo que en Canarias se recentraliza
Después, tenemos que haber habido más descentralización hacia las islas, más capacidad y autonomía para las islas y para los centros sanitarios, que es lo que hemos visto, entre paréntesis, que ha habido una gran reacción de los hospitales del Sistema Nacional de Salud para improvisar, para cambiar, incluso superando y bordeando cuestiones legales, jurídicas y administrativas que impedían, digamos, movimientos dentro de esa tremenda maquinaria. Eso ha sido muy interesante. La autonomía y los cambios de los hospitales, por saltándose incluso las normas, y luego la atención primaria quedándose un poquito fuera, rezagada. Pero yo creo que la atención primaria, o sea, esa reorientación de la reforma sanitaria es un tema pendiente de hace 20 años, 20 años. Es decir, que no solo el recurso, no solo es el dinero, sino es el desplazamiento del centro de gravedad más hacia lo comunitario, atención primaria, la atención sociosanitaria, ¿no? La salud pública, y digamos quitándole fuerza, entre comillas, inversión al hospital. Eso, bien, eso yo creo que es un reto que va más bien, no es, digamos, quitarle peso al hospital, sino es avanzar hacia la integración, pero moviendo el centro de gravedad y la capacidad de decisión a la primaria. Y yo creo que eso ahora mismo es un desafío que yo creo que no vamos a ser capaces de afrontar de una manera proactiva si no hay una gran movilización de los profesionales dentro del sistema. Imposible. Los vecinos y la ciudadanía es muy importante, pero yo creo que el tema es que dentro seamos capaces de empujar y de impulsar y obligar el cambio. Muy bien. Mira, la mascarilla. Al principio el doctor Fernando Simón no decía que fuera necesaria, ahora ya no podemos, tenemos que llevarla hasta en los parques. Yo creo que es uno de los grandes temas de debate, la mascarilla. Y luego ese problema gravísimo que nadie quiere mirar, y es que todas las mascarillas se fabricaban en China. Y entonces no teníamos mascarillas, ¿no? El problema fue este. El problema realmente está en que no teníamos mascarillas porque hay un modelo capitalista que ha deslocalizado la producción y eso lleva a que te digan, bueno, no pasa nada, vamos sin mascarillas. ¿Qué pasó? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que fue simplemente eso. Yo Fíjate. creo que fue simplemente eso y medidas atrevidas que suponían una contestación y que, bueno, pues que a veces somos muy remisos a eso, pero efectivamente, digamos, toda la deslocalización, por un lado, ¿no? La deslocalización de la industria hacia allá, pero yo creo que también es que nosotros allá estaban acostumbrados ya, el SARS-CoV-2, el MERS, digamos que ahí fueron capaces de controlar y reaccionar muy rápidamente, también porque tienen unos sistemas y una cultura que los favorece. Pero aquí nos cogió con el pie cambiado completamente, completamente. Y aquí, bueno, aquí en Canarias sé que quienes pusieron dinero encima de la mesa en ese momento fueron empresarios. Empresarios que vimos que, yo qué sé, de repente el sur entero, Gran Canaria entera se estaba alimentando solo con energía eólica, porque realmente porque no hacía falta la otra, porque se paró todo. El agua, el negocio del agua, el negocio de los ingresos por el consumo de agua en las islas y en las zonas turísticas, pues hizo que se cayera tremendamente el ingreso tanto de estas compañías que trabajan con el agua, porque las zonas turísticas se pararon completamente. Es decir, que y esta gente cogió, sacó dinero y lo puso y se lo dieron a Ángel Víctor Torres para que fletara aviones y los trajera para acá. Es decir, que hubo una gran interesante también aportación en este caso de empresarios que entendieron que eso era muy importante. Efectivamente, fue el pie cambiado. Yo creo que no hubo capacidad de reaccionar a tiempo sobre eso. El confinamiento. Era inevitable ese grado de confinamiento, todos en casas, ni siquiera salir los niños a jugar un rato a los parques, el pañuelo azul, las mamás o papás de los niños autistas con un pañuelo azul para que desde los balcones no les insultaran. ¿Qué te parece ese grado de confinamiento? Eugenio, yo creo que sí, fíjate tú, yo creo que sí. Yo creo que en este momento la decisión era aplanar la curva como está haciendo ahora, aplanar la curva de la incidencia porque estábamos viendo complicaciones
que no conocíamos, una enfermedad desconocida. No se sabía qué hacer con ellos, ¿no? Había que traer respiradores porque eran neumonías atípicas que no se sabían cómo. Hubo claro, la movilización científica para entender y para explicar y para interpretar todas esas manifestaciones clínicas y poder llegar, digamos, a introducir cambios incluso en el protocolo, ¿no? Cuando atendían, yo creo que eso era, en fin, asustaba mucho a la gente, pienso que eso cambió, si la letalidad bajó mucho, ha bajado bastante, aunque hay todavía información que no sabemos bien, porque hay información que yo creo que hay datos que tampoco están siendo desagregados de una manera que podamos entenderla, ¿no? Primero eran muertes, ahora ya son un número de muertes, un millón de fallecidos, ahora es con incidencia acumulada en 7 días, en 14 días, todavía no estamos viendo lo que podría ser la mortalidad evitable por causas relacionadas con la asistencia sanitaria, por causas relacionadas directamente por el COVID o por las comorbilidades, es decir, todavía ahí, o incluso por la clase social, yo creo que todavía ahí, digamos, habría que ir reduciendo el miedo, aclarándonos mejor con todo eso. Seguramente cuando eso ocurra, porque yo creo que eso está pasando y pasará, hay que parar el tema, no se puede seguir así, no podemos seguir, digamos, con estas medidas tan radicales, está claro, porque está hundiendo a la gente y a la economía. Entonces yo pienso que... Yo no digo que no haya algún tipo de confinamiento, pero es que ha habido muertes por soledad. O sea, es que luego las consecuencias sanitarias de pérdida de masa muscular, de subida de azúcar en los diabéticos, o sea, yo no sé, la población habría sido incapaz de hacer algo un poquito más razonable, un poquito menos drástico, modular de alguna manera, pues que en las residencias la gente pudiera salir. Estoy pensando en las residencias que tienen grandes parques, lo mismo El Pino, que algunas de las que conocemos, ¿no? Poder salir, no lo sé. Sí, quiero decir, eso ha sido el impacto, claro que sí. El tema está, vamos a ver, si hubiéramos tenido, posiblemente, si hubiéramos tenido una salud pública, formación en salud pública, no existe. Yo me atrevo a afirmar que no existe. Eso de la salud pública, que cuando yo empecé con la salud pública en el año 74, cuando hice la maestría de salud pública en el año 74 y llegué aquí en el año 76, después de hacer la maestría ahí en Brasil, esas dos palabras, salud pública, no existían. No existía, hablaba de sanidad nacional. Centro de salud, tampoco existían esas palabras. Teníamos una formación, una Escuela Nacional de Sanidad, con una visión de la sanidad del siglo XIX, en el año 74. Y realmente, en este momento, la descapitalización, la desaparición del espacio de la salud pública desde el punto de vista técnico es dramático. Entonces, claro, ¿quién estaba decidiendo y cómo se estaban decidiendo tomando esas decisiones? ¿Me explico? Dices tú, bueno, mirando ahora retrospectivamente, pues sí, pues mira, se pudo haber hecho mejor. Sí, seguro que la próxima pandemia que tendremos, lo haremos muchísimo mejor, seguro. ¿Que se cometieron errores? Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo creo que sí, que se cometieron errores, se pudieron cometer errores. Pero también es fácil mirarlo retrospectivamente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de las residencias? El problema de las residencias es que había que haber sacado a la gente a la calle, o es que realmente las residencias estaban privatizadas y estaban con gestión externa. Las públicas, que son propiedad pública, están con gestión gerencial. ¿Dónde está el negocio? Porque son empresas con ánimo de lucro. Si fueran empresas sin ánimo de lucro, ¿entiendes? Hubiera sido diferente también. Pero ese es un tema. ¿Cuál era el problema? El problema era que tenían que salir al parque, o es que están privatizadas las residencias y que no había ningún tipo de personal ahí dentro y que no había ningún tipo de referentes de esa residencia y esa persona en la sanidad pública, que no podía ni siquiera con su propio presión asistencial. ¿Me explico? O sea, que realmente sí. difícil. Es que el estado de esa... Yo recuerdo muy gratamente una entrevista a Miguel Ángel Betancor, el profesor de la universidad, que es mundialmente conocido, bueno, mundialmente conocido, o sea, que ha sido árbitro internacional, y recuerdo mi propia sorpresa oyéndole hablar a él de la importancia para la salud del urbanismo.
y No lo sé. ponía ejemplos muy claros. Entonces, claro, yo creo que otro problema serio que hemos tenido es que nos pilló con un estado de salud, en el caso de las residencias, muy medicalizados están, las personas en residencias están muy medicalizadas y en otros entornos otras causas, pero el estado base de salud cuando llega una pandemia, pues es que es muy diferente por clases sociales, ¿no? Diríamos también, ¿no? Sin duda, no estamos sabiendo realmente en este momento relacionar, porque esa información, bueno, yo por lo menos también es verdad que no estoy siguiendo exhaustivamente, ¿no? La información que se produce cada día sobre la pandemia, pero efectivamente la relación con la clase social y con la privación social, en este momento no estamos evidenciando esa relación, pero eso es así, seguro. Hay una comorbilidad con las personas que tienen diferentes patologías, eso está demostrado, la edad, y desde luego la clase social, seguro, la privación social, ¿Qué te pero parece la estrategia, creo que es de Taiwán, que no llevaba, no le decía a los enfermos que se volvieran a su casa, porque en las casas lo único que hacían era volver a difundir el virus, sino que había lugares para los que tenían positivo en COVID? sí, muy interesante. Aquí se está, de alguna manera, eso se está también haciendo ahora, ¿no? Con los grupos estos burbujas o carca de nueve que se llama bueno, para profesionales. Y en algunos casos aquí se está trabajando, se está diciendo eso, también en el tema de hoteles en su momento. Pero yo creo que todo eso tiene que ver con la articulación de la solidaridad y la participación. Es decir, si tuviéramos, fíjate tú que el espacio en este momento de los consejos de salud, de los órganos de participación que tiene y los órganos colegiados que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud, que son los consejos de salud, eso no existe, no se habla de eso. Imagínate tú en un grupo, en una población como puede ser, yo qué sé, vecindario, Agüime, como puede ser Yaiza, como puede ser en las zonas básicas de salud, tenemos pues un espacio donde la mitad son proveedores, la mitad es ayuntamiento y servicio canario de salud y la otra mitad son los vecinos. Imagínate que eso lo hubiéramos tenido montado en las tomas de decisiones, los cabildos, los ayuntamientos, tomando decisiones juntos. Imagínate tú lo que hubiera sido Claro. el control pandémico a nivel de todo el Estado y en Canarias. Lo hubiéramos tenido muy fácil, mucho más fácil, para hacer eso que estás diciendo tú. Porque ahí surge también la creatividad y el sentido común de la gente. Pues yo creo que eso es una cosa que tenemos que reivindicar. Es decir, no vamos a ser capaces de mejorar el control de otra pandemia o ni siquiera las pandemias que tenemos ahora, que es la sindemia que se llama, las pandemias de las enfermedades crónicas, ¿no? Que tienen que ver con el modo de vida, con los estilos de vida. No vamos a poder hacerlo solos desde la sanidad, es imposible, porque además los intereses son tan fuertes para cambiar la maquinaria de nuestra, Eugenio, son en Canarias 8 millones de euros al día. Son 30.000 trabajadores. Es el 43% del presupuesto. La voracidad del mercado, que yo no sé dónde coño, perdón, dónde diablos va a ir el dinero ahora de estas grandes empresas farmacéuticas que están haciendo un negocio de este capital tan brutal. ¿A dónde va a ir? ¿Entiendes? ¿A dónde va a ir? Porque tienen que darle salida. ¿Entiendes? A mí me preocupa muchísimo y nosotros en Belén con los pastores pensando que la participación y el capital social que se puede generar con la solidaridad, eso es una goma invisible que nos une y nos protege. Pues yo creo que esto es como hablar, no, eso es filosofía, no, se ha demostrado empíricamente que la solidaridad es un factor clave y la participación es la cuarta pata de nuestro Sistema Nacional de Salud que se ha quedado fuera de la agenda absolutamente. Por eso es tan interesante lo que decías de la democracia, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que de la pandemia saldrá el convencimiento de que necesitamos una mejor democracia. Una democracia, tú lo llamabas antes, estamos en democracias imperfectas. O sea, se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta, quien quiera, claro, de que es mucho mejor una gestión realmente democrática. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Eugenio. Y eso pasa empezando
yo creo que también tenemos que romper también un falso dilema o un antagonismo falso que se produce a veces entre lo que es la participación emancipatoria, por llamarlo de alguna manera, esa participación activa de la población y la democratización de los espacios de las instituciones. Y es que como las instituciones y el Estado y los gobiernos, eso es una cosa, y la otra cosa son los vecinos movilizando. No, no, yo creo que tenemos que ocupar las instituciones, hay que ocuparlas a través de esos espacios. Es decir, yo creo que la democracia, en la democratización de las instituciones a través de la gestión participativa, que hay algunas iniciativas que le llaman gestión clínica, que hay muchos modelos de gestión clínica, apuntan en esa dirección desde el punto de vista gerencial, pero desde el punto de vista de ir más allá de esta gestión gerencial en las instituciones, el que realmente los profesionales trabajemos en equipo y que tengamos más autonomía y más capacidad de decisión, eso, y con esos espacios, digamos, vinculados con la población, en fin, eso podría llevar consigo toda una charla, ¿no? Es imprescindible, la democratización interna y externa, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, ¿no?, como algo positivo esto que pasó en el Hospital de Gran Canaria, que el que me lo contaba lo atribuía a los años que llevan trabajando en equipo, desde que empezaron con paliativos en el Sabinal, que pues mira, porque llevamos muchos años trabajando en equipo, cuando nos llegó la situación dramática de las despedidas de los que iban a fallecer, fuimos capaces de articular un sistema que en ese momento bordeaba o iba contra la legalidad, pero el equipo era tan sólido que pudimos hacerlo, ¿no? Entonces, es evidente que caminamos a equipos mucho más importantes. Sí, esa es una iniciativa, la verdad que ha sido una iniciativa muy interesante y muy elocuente, justamente para ver lo que podemos hacer y lo que se puede hacer en una organización como esa, que puede tener, imagínate, puede haber 3.000 trabajadores ahí dentro. ¿Y quiénes son las personas que vamos a veces a dirigir esas moles? ¿Y cómo se nombran a las personas que están trabajando ahí, entiendes? Que es como que unos dirigen y otros son dirigidos, ¿no? Entonces, los que son dirigidos son gente con un nivel impresionante. Esta iniciativa que tú me comentas, pues ha habido muchas iniciativas que a veces no se pueden desarrollar porque la maquinaria no lo permite. Esa maquinaria burocrático-institucional es la que necesita una reforma desde hace más de 20 años, más de 20 años. Vamos con otra cosa hermosa. El mundo, la pandemia ha sido universal, ha sido global, pero eso es para mal y para bien. También ha sido muy hermoso ver al mundo entero investigando, colaborando, todo el mundo científico a resolver un problema, ¿no? Es imparable ya la globalización, esto puede llevar a la solidaridad. Sí puede, sí puede. Yo creo que vamos a ver, yo soy optimista en ese sentido y cauteloso también por el otro, ¿no? Porque yo creo que eso debe ser un llamamiento a que esa ciencia, a todo el desarrollo científico, eh, perdón, que ese desarrollo científico pueda esta visión, digamos, de la ciencia imprescindible, por un lado, imprescindible, que yo creo que está provocando una solidaridad internacional y nos está permitiendo mejorar mucho la capacidad de control de esta pandemia. Yo creo que eso es un ejemplo. Sin embargo, también me parece que puede haber aquí un peligro en lo que es que la ciencia lo arregla todo y que lo científico es una cosa neutra o químicamente aséptica, y no es así, no es así. Es decir, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en este momento, por ejemplo, tú lo sabes, el debate tan grande que hay con el tema de las vacunas, ¿no?, y con el tema de un control mucho desde lo biomédico y menos sobre lo que puede ser el aspecto más de la importancia de las medidas que tenemos que tomar con los sistemas sanitarios, con la organización mejor de la salud pública, de mejor relación de todo eso, con las condiciones de vida de la gente. Es como que un antiguo debate
fin, que de la medicina social, ¿no? Victor y Pasteur, ¿no? Virchow decía que el problema era que la gente vive mal, las condiciones de vida, que trabaja demasiado, que está malnutrida. Y Pasteur dice, no, no, el problema son las bacterias, los problemas son los antibióticos, las vacunas. Entonces, claro, oye, hay un falso antagonismo. No, 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 no. Tenemos que ver, ¿entiendes? Que detrás de las vacunas y detrás de la manera de fabricar las vacunas hay un negocio impresionante, y de los medicamentos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa con las patentes? ¿Qué pasa que por qué no podemos nosotros tener una fábrica como pasa en Brasil, por ejemplo, o en otros países donde fabricamos los propios medicamentos que ya fuera de patente, los genéricos, para nosotros reducir, digamos, el coste de 8 millones de euros en Canarias al día del Servicio Canario de Salud, solamente los medicamentos de la farmacia, que compramos en la farmacia, suponen 1,5 millones al día de medicamentos, ¿no? De gasto solo en eso. Entonces, claro, el cambiar esa ideología social y ese vínculo, verás que no es independiente de la ciencia, porque además estamos siendo financiados por lo privado. Entonces yo creo que ese equilibrio es muy importante, regular eso, y eso lo tienen que hacer los gobiernos, está claro. Las presiones son fortísimas, porque ahí se planteó en el Parlamento español el debate si llevar una propuesta o no de apoyo a que la patente estuviera libre, y no, ni siquiera se ha planteado la cuestión porque estaban en franca minoría, ¿no? Sí, efectivamente ni siquiera se planteó. Pero fíjate tú, cómo me colocar eso en la agenda política. Es que tiene mucho que ver con la formación nuestra, la formación de masa crítica. Somos unos analfabetos políticos. No sabemos, o sea, tenemos que tratar de ser más científicos, entre comillas, más científicos la población a la hora de entender cómo se toman las decisiones, entender, digamos, la importancia de la política con mayúscula. Es como que estamos degradando la política también, ¿no? Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Todos los políticos ni toda la forma de hacer política es mala, ¿no? Parece como que estamos derivando a eso, a que los políticos y la política no sirve. Y como no hablemos de política, no, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Lola, vamos a hablar de no sé qué. Cualquiera dice que, no habla, que el fútbol no es política. Ay, Dios mío. Mira, se nos va el tiempo, pero salud mental. Salud mental de los ciudadanos es uno de los áreas muy peligrosos. Aumento de suicidios, suicidios de adolescentes, más chicas que chicos, y salud mental de los sanitarios. ¿Cómo le metemos mano a esto? Bueno, claro, es que la salud mental, eso no es un tema ahora de la pandemia, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es agudizar el problema, claro, porque hay un problema social, un problema económico, y un problema, y las crisis personales y familiares, y en fin, están siendo muy grandes. Yo creo que ahí se está poniendo de manifiesto realmente la salud de la población, ¿no? Y me parece que la salud del sistema sanitario, desde luego en el ámbito de la salud mental, es precisamente, junto con la sociosanitaria, la cenicienta del Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que esto no se resuelve solo. Se resuelve desde luego mejorando las condiciones de vida de la gente en el 80%, diríamos, de los casos, las condiciones de trabajo y de empleo. Eso es muy importante. Pero desde luego la reforma de la salud mental, aquella que iniciamos en Canarias y que fuimos bastante pioneros también con los asturianos en los años 80, yo creo que la red de salud mental es un modelo de desarrollo que aquí en Canarias, de desarrollo del sistema, de la atención a las cronicidades, que es un modelo que tenemos que reproducir para las otras enfermedades crónicas que no son de salud mental. Eso en cuanto a lo crónico. Pero yo pienso que la salud mental está claro que está muy tocada en la población ahora mismo, ¿no? Terminamos. El futuro. José Joaquín, el futuro. Más ciencia, más democracia. ¿Crees que la sociedad vamos a ser capaces? Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos a nivel global en una situación compleja, donde las incertidumbres son muy grandes. Yo creo que, por un lado, en el ámbito de lo económico hay una crisis del sistema capitalista, ¿no? Este neoliberalismo depredador, de alguna manera, creo que
está replanteándose cosas también. Vemos el Fondo Monetario Internacional haciendo recomendaciones para esta crisis que son las opuestas a las que hizo en la crisis del 2008. Hay una crisis de bloques, ¿no?, muy grande ahora mismo, con todo el tema también del bloque asiático, Estados Unidos, Europa constituyéndose, con una Europa con un gobierno, en fin, que está también todo, en fin, en los nacionalismos y todo esto. Y pienso que estamos en un mundo, en un momento de incertidumbre importante, muy importante en las soluciones. Creo que tenemos que ser mucho más abiertos a entender, a comunicarnos para elaborar, para identificar los grandes espacios de consenso que podemos tener entre las distintas, digamos, visiones del mundo y de la política también, ¿no? Para aprender unos de otros y para intentar salir más fortalecidos. Yo creo que el salir más fortalecidos de esta crisis tiene que ver con escuchar mucho, tiene que ver con democratizar las instituciones, ir hacia democracia directa, participativa. Es decir, yo creo que hay que colocar la política también en un primer plano, pero esa política con mayúscula, que no es no estoy refiriéndome sino a las decisiones importantes que tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos y nuestras propias siguientes generaciones, ¿no? Ahí hay, digamos, necesidad de ser mucho más solidarios y desde luego pienso que es un momento crítico, que podemos, de oportunidad, por supuesto que sí, pero tenemos que movernos nosotros todos, ¿no? José Joaquín O'Hagan, nos alegra mucho contar con tu aportación para continuar hacia adelante, ¿no? Seguimos. Bueno, pues nada, la verdad es que no sé, yo me alegro mucho de poder tener oportunidad de tener estas conversaciones, porque no es tampoco muy fácil tenerlas con gente como tú y en espacios como este. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.